Hola, hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, es el pan de cada día en nuestra chamba como docentes, la evaluación. Pero ¿saben qué? Vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Qué pasaría si la evaluación dejara de ser solo ese número final en la boleta y se convirtiera en la mejor herramienta para que nuestros alumnos de verdad aprendan? Vamos a ver cómo este pequeño, pero poderoso, cambio de enfoque puede transformar nuestro salón de clases. Justo esa es la pregunta clave que lo detona todo. ¿Y si la evaluación fuera más sobre aprender que sobre calificar? Esta idea, tan sencilla en apariencia, es el punto de partida para todo lo que vamos a explorar juntos. Ahora, para poder aplicar un enfoque distinto, primero hay que entender de dónde venimos. Así que, antes de saltar a las herramientas y las estrategias prácticas, vamos a detenernos un momento a analizar dos maneras pero muy diferentes de entender qué significa aprender. Aquí tenemos literal dos universos paralelos. En el modelo tradicional, el que muchos conocemos, aprender es como si la mente fuera un recipiente vacío y nuestra tarea es llenarlo de datos. La evaluación, pues, nomás mide qué tan lleno esté el vaso. Pero en el enfoque constructivista, aprender se parece más a armar un rompecabezas. Y aquí, la evaluación no se obsesiona con la imagen final, sino que observa con curiosidad cómo el estudiante busca, prueba y conecta las piezas. Uf, ¿a quién no le suenan estas situaciones? La cara de frustración de un alumno con una calificación que no comprende, esa ansiedad que se siente en el aire antes de un examen o la percepción de que la evaluación es más un castigo que una ayuda. Todos estos son síntomas, foquitos rojos de un sistema que a veces se enfoca demasiado en el resultado y se olvida del proceso y, sobre todo, de la persona. Bueno, entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la alternativa? La respuesta está en los principios del constructivismo. Vamos a desmenuzar las ideas clave que nos van a servir de cimiento para construir una evaluación que de verdad impulse el aprendizaje. Esta frase es oro molido. Aquí está el cambio de chip. El estudiante deja de ser un espectador pasivo para convertirse en el arquitecto de su propio aprendizaje. Ya no solo recibe información, sino que la agarra, la moldea, la conecta con lo que ya sabe y crea algo totalmente nuevo. El foco de atención se mueve del pizarrón a la mente de cada uno de nuestros alumnos. Y estos son los pilares sobre los que se construye todo. Fíjense bien, la evaluación ya no es el examen sorpresa al final, está tejida en el día a día. Nos interesa muchísimo más el cómo piensa el alumno que la respuesta de memoria. Y el error. El error. El error deja de ser un villano para convertirse en una pista valiosísima para aprender. La meta final es clarísima, formar personas autónomas y creativas que sepan aprender por sí mismas. Muy bien, ya tenemos la teoría, los fundamentos. Ahora sí, a lo bueno. Vámonos a la práctica, a abrir la caja de herramientas. Porque si queremos evaluar cómo piensan nuestros alumnos, pues no podemos usar siempre el mismo martillo, ¿verdad? Necesitamos explorar otras opciones mucho más ricas. Miren nomás la variedad que hay aquí. Las posibilidades son enormes. La comprensión de un tema de historia se puede demostrar haciendo un cómic. La habilidad para argumentar se luce en un debate. La capacidad de síntesis, ¿qué tal si les pedimos que hagan un video corto para enseñarle a sus compañeros? Todas estas herramientas nos dejan ver el pensamiento del estudiante en plena acción. Y dentro de todo este abanico, hay unas herramientas que son como llaves maestras, súper sencillas pero increíblemente poderosas, las famosas rutinas de pensamiento. Son básicamente una serie de pasos simples que nos ayudan a ordenar las ideas y, lo más importante, a hacer visible el pensamiento. Un ejemplo genial y muy fácil de usar es la rutina PNI, positivo, negativo e interesante. Imaginen que acaban de explicar un tema nuevo. En lugar de la clásica pregunta de ¿alguna duda?, les piden a los alumnos que en una hoja anoten en 3 columnas lo positivo, lo negativo y lo interesante del tema. ¡Listo! En un instante tenemos un mapa de qué entendieron, qué les preocupa y qué curiosidad les despertó. Es una ventana directa a sus procesos mentales. Ahora vamos a subirle un nivel. Vamos a meternos al corazón mismo de la evaluación formativa. Porque no solo se trata de evaluar qué saben los estudiantes, sino de ayudarles a que ellos mismos entiendan cómo es que lo saben. Y a este superpoder le llamamos metacognición. Dicho de forma más sencilla, la metacognición es pensar sobre nuestro propio pensamiento. Es esa vocecita interna que nos dice, híjole, esto como que no lo estoy entendiendo bien. O, a ver, ¿y si lo intento de esta otra manera? Es la habilidad de ser el director de nuestra propia orquesta mental. Y desarrollar esa capacidad es quizá el objetivo más importante de la educación hoy en día. Para poder cultivar la metacognición, es clave que entendamos que hay por lo menos dos grandes formas de pensar. Por un lado está el pensamiento convergente, que es como el de la diana. Busca una única respuesta correcta, es lógico, es preciso,
La escuela tradicionalmente ha premiado mucho este. Pero también existe el pensamiento divergente, que es como esta explosión de ideas. Es el que explora, el que genera muchas soluciones posibles, el que conecta cosas que parecían no tener relación. Una buena evaluación tiene que valorar y promover ambos. Y lo mejor de todo es que evaluar la metacognición es más fácil de lo que parece. Se hace con preguntas. En lugar de preguntar cuál es la capital de Francia, preguntamos qué pasos seguiste para encontrar la respuesta. En vez de cuál es el resultado, preguntamos qué fue lo más difícil de este problema y por qué. Estas preguntas mágicas cambian el foco del qué al cómo. Y bueno, para ir cerrando, vamos a amarrar todas estas ideas con una pregunta fundamental. ¿Para qué mundo estamos preparando a nuestros estudiantes? ¿Y por qué todo este cambio de enfoque en la evaluación es más urgente que nunca? La respuesta es que hoy, el objetivo número 1 de la educación es desarrollar una sola capacidad, la más importante para el futuro: la habilidad de aprender a aprender durante toda la vida. Piénsenlo un momento. Vivimos en una era donde cualquier dato está a un clic de distancia, donde la inteligencia artificial puede hacer resúmenes, resolver ecuaciones y hasta escribir poemas. Lo que nos hace valiosos ya no es acumular información, sino saber qué hacer con ella. La curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, esas son las habilidades puramente humanas que ninguna máquina puede replicar. Y esas son las que la escuela debe cultivar con más fuerza que nunca. Y este es justamente el perfil del estudiante que estamos formando con este enfoque. No un repetidor de datos, sino un explorador curioso. Personas autónomas, que se hacen buenas preguntas, que trabajan con otros para crear soluciones y, lo más importante de todo, que son dueñas de su propio proceso para aprender. Esto, por supuesto, redefine nuestro rol como docentes. Dejamos de ser el sabio en el escenario para convertirnos en guías al lado del camino. Somos los entrenadores que ofrecen herramientas y acompañan el proceso para que los estudiantes construyan su propio conocimiento. Porque hoy, en la era de la inteligencia artificial, enseñar a pensar ya no es una opción, es la misión. Y cerramos con esta pregunta para que se quede resonando. Cada vez que planeemos una evaluación, cada vez que diseñemos una actividad, tenemos que tomar una decisión. ¿La estamos usando para certificar lo que ya pasó o para construir las habilidades que necesitarán en el futuro? En esa pequeña decisión se juega, en gran medida, el futuro de nuestros estudiantes.